Bueno, es lunes, inicio de semana y es un placer tener aquí en el estudio al doctor en Derecho, Jaime Bermúdez Gutiérrez. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Tere? Gusto en saludarte y desde luego saludar al gran auditorio de N+. Pues vamos a tratar un tema que es pues muy delicado y algo que se ha estado registrando yo creo que en los últimos días. Hay quienes señalan que es el pan nuestro de cada día porque en las últimas semanas diariamente se ha estado registrando una llamada pues de emergencia, esto por las famosas amenazas de bomba que pudieran llegar a estar principalmente en instituciones educativas, pero también en juzgados en donde se ha pues hecho este tipo de llamadas. Así es, vamos a abordar este tema, llamadas de emergencia falsas, en donde desafortunadamente, y lo digo así porque se hace todo un despliegue operativo en el sentido de que las autoridades tienen que, de emergencia sobre todo, tienen que acudir precisamente a atender esta emergencia. Sí, es algo que perdón que lo interrumpa, pero es algo que se ha estado registrando últimamente aquí, principalmente en la capital morelense, con este tipo de llamadas falsas, en donde, bueno, hacen que todos los cuerpos de emergencia, hemos visto que la policía municipal, la policía estatal y, bueno, también hasta elementos de la Sedena se hacen presente, bomberos, se hacen presente en este tipo de operativos con la intención de buscar cualquier tipo de artefacto que pudiera poner en peligro a quienes estén presentes en el inmueble. Por ello, de manera inmediata se hace este tipo de evacuaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha señalado que se debería de pues ya sancionar, o si existe alguna sanción para estas personas que provocan la movilización de diversos cuerpos de emergencia. Sí, Tere, bueno, hacíamos énfasis en que desafortunadamente, como bien lo señalabas, en los últimos días, en las últimas semanas, se han estado presentando estas llamadas de emergencia que resultan falsas, ¿no? Decía que se lleva a cabo un despliegue operativo de manera muy importante, todos los cuerpos de emergencia, de protección civil, Cruz Roja, etcétera, acuden a estos llamados que desafortunadamente resultan falsos. Te quiero compartir, junto con el auditorio de N+, algunos datos. Primero, poco más de 60 millones de llamadas reciben los cuerpos de emergencia para que se atiendan, de las cuales desafortunadamente el 75 y hasta el 80% resultan falsas. Pero además, este despliegue operativo que se realiza para atender estas supuestas llamadas de emergencia nos cuestan dinero, y nos cuestan dinero a todos porque pues contribuimos a través de los impuestos. Hay alguna estadística que dice que poco más de 4 millones de pesos diarios se gastan en vano con estas llamadas de emergencia falsas. Entonces, es un tema que debemos de crear conciencia. Los cuerpos de emergencia tienen que atender la totalidad de las llamadas. No pueden ellos estar, digamos, diciendo, esta tal vez resulte falsa, esta no la vamos a atender. Lo has citado en las escuelas y ha sido también del dominio público. A veces tienen un examen final, algún examen semestral, y con tal de evitar este tipo de evaluaciones, alguien indebidamente llama, dice que hay una bomba en tal o cual institución educativa, se lleva a cabo el protocolo, primero el desalojo, luego la supervisión, la investigación precisamente para que en su caso se pueda desactivar este artefacto explosivo, resulta que fue falso. Entonces, creo que el llamado es hacer conciencia, a no utilizar el teléfono o la línea de emergencias que es el 911 o el 911, precisamente para llevar a cabo este tipo de bromas. Repito, se pierde dinero, se pierde la posibilidad incluso, una llamada falsa puede traducirse en la pérdida de una vida humana. ¿Por qué? Porque se concentran en atender una llamada de emergencia que resulta falsa y esto provoca que no se atienda alguna otra llamada que sí resulte verdadera y que pueda estar una persona entre la vida y la muerte y al no recibir la atención médica correspondiente pueda perder la vida. Así es que este llamado precisamente a crear conciencia y que hagamos lo que nos corresponde, pues sobre todo porque me parece que en la medida en que evitemos distraer este despliegue operativo, pues también vamos a tener resultados más eficaces. Sin duda alguna, hay mucha gente que se queja, le llamé a la patrulla, le llamé a la ambulancia, ya pasaron 10 minutos, 20 minutos y no llega. Sí es cierto, existen pocas unidades de rescate y de urgencias médicas, y si a eso le sumamos que se traduce de 10 llamadas, 8 resultan falsas, imagínate cuánto despliegue se está
utilizando indebidamente ante este tipo de situaciones, ¿no? Así es, doctor. ¿Y qué tipo de sanciones o se sanciona o no a este tipo de personas que hace estas llamadas falsas? Fíjate que desde hace algunos años el Código Penal del Estado de Morelos contempla sanciones para quienes utilizan diferentes medios de comunicación y precisamente que se traduzcan en este tipo de llamadas de emergencia falsas, ¿no? Existe, por ejemplo, una penalidad que va de 3 meses a 2 años de prisión para aquellas personas que lleven a cabo este tipo de actividades. Si la persona reincide, puede tener una penalidad de 2 años hasta 4 años de prisión. Pero fíjate que hay otra cosa que contempla el Código Penal. Si tú haces una llamada de emergencia falsa y por atenderla provocas algún accidente o se provoca alguna situación en donde se genere daños a las unidades de emergencia y demás, la persona puede alcanzar una penalidad que va de los 3 a los 5 años de prisión. Entonces, sí es importante que, repito, hagamos conciencia de que las llamadas de emergencia deben de atender precisamente este tipo de situaciones y no pues escudarnos para no presentar un examen, Exacto. para eludir algún tipo de obligación en este tipo de situaciones, porque repito, vamos a seguir perdiendo como mexicanas y como mexicanos ante este tipo de situaciones, ¿no? Sin duda un tema demasiado interesante y que hemos estado viviendo, yo creo que en los últimos días se han intensificado este tipo de llamadas falsas, principalmente en los planteles educativos, ya lo veíamos en la máxima casa de estudios, en escuelas preparatorias y también hasta en secundarias, en donde se han hecho este tipo pues de llamadas y que han desplegado todo este tipo de operativos. Así es, y de ahí que tomamos este tema precisamente para exponerlo al auditorio de NEMAS, porque me parece que en muchas de las ocasiones las alumnas, los alumnos que utilizan, yo ni siquiera quisiera llamarlo bromas, pero sí llamadas de emergencia falsas, pues creen que con eso van a evitar el cumplimiento de algún examen y demás, pero la verdad es que los daños colaterales, el gasto que se hace en atender este tipo de situaciones que resultan falsas, pues es muy grande y pues al final, repito, terminamos perdiendo todas y todos, porque esos recursos que de por sí son limitados se pueden utilizar para atender situaciones de emergencia real y se están utilizando inadecuadamente estos recursos económicos. O pudiera estarse presentando alguna emergencia y no es atendida de manera inmediata por este tipo de falsas llamadas. Sin duda un tema muy interesante. ¿En dónde lo pueden contactar todos aquellos televidentes que tengan alguna duda? ¿En dónde lo pueden hacer? Claro que sí, Tere, ponemos a su disposición nuestras redes sociales, en Twitter @Jaime Bermúdez y en Facebook Jaime Bermúdez Gutiérrez. Con mucho gusto disipamos cualquier duda y también podemos tocar algún tema que sea de interés del auditorio. Doctor, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias.